a comenzar. El día de hoy vamos a ver el texto argumentativo. Es el último de los 4 textos que nos vienen en el examen y que ya hemos revisado hasta el día de hoy. Recuerden que el primero fue el texto científico, el segundo fue el texto literario, el tercero fue el texto icónico verbal que vimos hace 8 días y hoy es el último tipo de texto que es el texto argumentativo. Pudiéramos decir que es el más sencillo o el más fácil de analizar, puesto que son menos los elementos que regularmente se revisan en este tipo de texto. Muy bien, en cuanto a definición, vamos a ver qué es un texto argumentativo. Dice aquí, el texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones, fíjense bien, expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. ¿Persuadir de qué? Convencerlo de que piense como tú o que acepte que tú tienes la verdad o que tú estás en lo correcto respecto al tema que sea. Dice, la finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea. Fíjense bien aquí, probar o demostrar una idea. O sea, ¿qué vas a probar? Que tú tienes la razón, que tú estás en lo correcto. Refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos. El texto argumentativo también se puede utilizar para refutar la opinión opuesta a la que tú tienes. En este caso es utilizar los recursos argumentativos, los recursos disuasivos para contraatacar, por así decirlo. Para decir por qué no es correcto que se haya legalizado el aborto, por ejemplo. Para tratar de persuadir al lector de por qué la legalización de la marihuana no sería una buena idea en México. Entonces ahí estamos refutando, es decir, lo contrario a lo que una persona o un punto de vista representa, ¿sí? Con la intención, otra vez, de convencer o disuadir. ¿Convencemos o desconvencemos? No sé si es correcto usar esta palabra, pero creo que no. Pero para que quede claro, eso es disuadir, que se convenza al lector de que ya no actúe de tal o cual forma, que ya no piense de tal o cual forma, ¿sí? Aquí dice disuadirlo sobre los determinados comportamientos, hechos o ideas. Esa es la definición de un texto argumentativo. Tú vas en el examen Ceneval a leer un texto argumentativo, pero acuérdate que también vas a redactar un texto argumentativo, un ensayo. Entonces, esta es la intención de este tipo de textos y lo tienes que tener presente, ¿sí? Si entiendes bien esta parte, va a ser muy sencillo que tú sepas analizar un texto y redactar un texto argumentativo. En lo que respecta a Ceneval, la argumentación se va a llevar a cabo a través de un ensayo. Vas a redactar un ensayo que no es otra cosa más que un texto argumentativo formal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene este tipo de texto? Vamos a verlas rápidamente. Es muy sencillo. Es dar esa opinión, es refutar ese punto de vista, es defender una idea con argumentos subjetivos. Es decir, este tipo de textos nos permite la subjetividad, nos permite abordar cualquier temática desde tu punto de vista muy particular, valga la redundancia, muy personal. Aunque yo te recomiendo que tú procures ser objetivo. Es decir, aunque te permite ver las cosas y abordar las problemáticas desde tu punto de vista, trata de verlas como son en realidad. O sea, no porque te permita la subjetividad vas a caer en la incoherencia, en la superficialidad, en la no veracidad. ¿Me explico? Tienes que abordar un tema lo más confiable posible, lo más veraz posible, lo más creíble posible.
Y bueno, en los textos argumentativos predomina una función apelativa. Nosotros ya vimos este elemento de las funciones. En este caso, está presente una función apelativa argumentativa propiamente, ¿sí? Porque buscamos convencer y cambiar la forma de pensar. Muy bien. Ok. La estructura de un texto argumentativo. Todo ensayo, todo texto argumentativo tiene que tener estas tres partes. Tiene que tener una introducción, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener una conclusión. Lo veíamos analógicamente a un cuerpo. Mi texto argumentativo tiene que tener una cabeza, tiene que tener un tronco y tiene que tener pies. Y cada cosa tiene que ir en su lugar. Nosotros en otro tema revisamos paso a paso cómo desarrollar un texto argumentativo, pero en el caso de cuando te toque analizar un texto argumentativo en el ensayo, debes de identificar con claridad y precisión cada una de estas partes. En lo que respecta al desarrollo de los argumentos, puede abordarlo el autor de dos formas, yendo de lo particular a lo general, en este caso es inductivo, o desarrollando de lo general a lo particular, al revés. Acá es de lo particular a lo general, acá de lo general a lo particular. Aquí es de la parte al todo, acá es del todo a la parte, ¿sí? Y finalmente tiene que llevar una conclusión, ¿ok? Denme un minuto, por favor, chicos. Permítanme, por favor. Ok, vamos al siguiente punto, en donde vamos a revisar brevemente los tipos de texto argumentativo. Tiene que ver, en primer lugar, con el tipo de texto que estamos haciendo. El texto argumentativo como tal es un ensayo que nos permite opinar libremente sobre cualquier tipo de tema. Pueden ser temas que correspondan al campo de la sociología, al campo de la medicina, al campo de la historia, al campo de la ecología, al campo de la bioética, no sé, cualquier tema puede ser objeto de argumentación, dependiendo cuál sea la intención de tu ensayo, ¿sí? O cuál sea el punto a debatir o el punto a defender. Acuérdate que en Ceneval te van a poner tres preguntas polémicas de dónde es el punto de referencia y el punto de partida, para que defiendas o ataques, para que busques argumentar o contraargumentar. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Entonces, en tu texto argumentativo vas a encontrar este tipo de argumentos, valga la redundancia, o este tipo de razonamientos. Pueden ser argumentos racionales. En esos argumentos, cuando utilizo esos argumentos es cuando yo doy razones y motivos como a manera de verdades y datos concisos dirigidos a la razón, para que mi punto de vista sea creíble, ¿sí? O sea entendido por verdadero. Ajá. Por ejemplo, cuando tú dices, no, pues yo creo que el aborto debe ser legal porque cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Qué tan racional es ese argumento? Analicémoslo. ¿Es racional? ¿Tiene un fundamento dirigido a la razón o está pensado con objetividad? A eso se refiere. Los argumentos de hechos o que hacen referencia a hechos son específicamente aquellos que se sustentan en un caso verdadero o en un caso real, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, en México 2 de cada 10 mujeres abortan. Por lo tanto, no es un tema tan importante de que fuese o de que sea legal, ¿sí? Estoy dando un dato preciso, una estadística, un hecho real respecto a cómo están las estadísticas de aborto en México. Ajá. Entonces, esos son los argumentos de hecho. Hay otros que son de ejemplificación.
nosotros podemos usar testimonios y ejemplos, o los autores cuando hacen este tipo de textos se basan mucho en ejemplos reales también para fundamentar su opinión o su dicho. Puedes citar algún ejemplo de un caso famoso. Se recomienda que sean ejemplificaciones de dominio público, que todo el mundo las conozca, ¿sí? En el mismo caso del aborto, cuando el autor cita, ¿por qué negarle la vida a alguien? Pudiéramos estar matando a un Beethoven, que es un caso ejemplificativo de un personaje público que fue amenazado antes de nacer. Su mamá pensaba en abortarlo, pero no, decidió tenerlo, y bueno, le dio la oportunidad al mundo de conocer a uno de los músicos de la tendencia romántica más importante de esta música clásica, ¿verdad? Entonces, ese es un argumento de ejemplificación. Y también podemos encontrar los argumentos de autoridad, que son datos que se sustentan en el dicho de alguna persona, de alguna institución, de alguna fuente de autoridad que representa o que sabemos nosotros que por el simple hecho de ser quien es, tiene autoridad y tiene ese voto de confianza por quien lo dice. Es decir, cuando tú citas algún argumento de autoridad, puedes citar alguna personalidad importante que tiene estudios en tal tema, un especialista, alguna institución que hace investigaciones al respecto, que se apoya en investigación, que tiene un respaldo sustentado para hablar del tema y por lo tanto representa una autoridad en el tema, en el asunto. Esos son los argumentos de autoridad. Entonces, si te fijas, entonces, después de que analizamos esto, un texto argumentativo pues no es tan subjetivo como pareciera ser, aunque el hecho que sea o que le permita la subjetividad es porque basado en esto, de todas maneras tú tienes la libertad de opinar libremente, ¿sí? Es decir, aunque haya datos, hechos, ejemplos, argumentos de autoridad, tu opinión es la importante en este tipo de textos. Lo que tú puedes aportar en base a la información que ya hay respecto al tema, ¿sí? Si estás de acuerdo, cómo lo apoyas, cómo te sustentas en esto, cuál es tu punto de referencia y punto de partida para estar en tal o cual posición respecto a un tema. Y en el caso de los autores es exactamente igual, ¿sí? Tú vas a aprender a analizar en textos argumentativos que no tienen mucho sustento, mucho respaldo, y vas a también a identificar aquellos que son buenos textos argumentativos que tienen un respaldo, que tienen un sustento y que no están nada más limitados al no porque no y sí porque sí. Ahora, un último punto que quiero retomar aquí, chicos. También en este tipo de textos tú puedes utilizar contraargumentos para defender tu postura. Es decir, un contraargumento es, aunque yo estoy en contra del aborto, yo puedo utilizar un referente contrario para apoyar mi postura. Cuando yo digo, pese a que hay personas que consideran que el aborto debe ser legal porque el cuerpo de una mujer es su propiedad, yo considero que un bebé en el vientre o un producto en el vientre de una mujer no es una extensión de su cuerpo, no es parte de su cuerpo, no es como una mano, como un pie en el cual puedan decidir por el simple hecho de estar dentro de ella. Ajá. Ese es un contraargumento, o sea, yo utilicé una postura contraria, pero para agarrarme de ahí y defender con más fuerza mi punto de vista que es en contra. ¿De acuerdo? Y bueno, a grosso modo estas son las características de un texto argumentativo. En las páginas de la antología que manejamos como base, tenemos otros apoyos más, otros ejemplos más. Y por hoy sería todo, chicos.
Bueno, Qué rápido, maestra. permítanme. Sí.